Buenos días a todas y a todos. Gracias. Pues en primer lugar agradecerles estar aquí y darles la bienvenida a esta segunda mesa de igualdad para la inclusión política de grupos en situación de vulnerabilidad. Como marca la dinámica y el protocolo, primero haré una breve presentación general para introducir el tema y después iré haciendo la presentación de los distintos ponentes y participantes que nos van a ilustrar, y al final, bueno, pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, como saben, el objetivo de esto es hacerlo bastante interactivo, y que no solamente sea una comunicación de una vía, sino que podamos tener buenos y productivos intercambios. Así que, sin más, iniciaré con mi presentación. No sé cómo funcione esto. Ok, ya lo entendí. Bueno, voy a hablar de la justicia electoral como garantía universal para la participación política. Primero quiero mencionar lo que es justicia electoral. Como lo menciona en esa cita, el derecho que toda persona tiene para acceder de manera expedita a tribunales independientes, imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que, mediante un proceso, se decida sobre esta pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute una decisión. Así, el acceso a la justicia electoral, y es lo que quiero hacer énfasis, no solamente debe entenderse desde su noción formal o la idea que muchos tienen de ella, como los medios encaminados a prevenir la violación del ordenamiento jurídico electoral y los mecanismos dirigidos a resolver los conflictos electorales. Es decir, lo que quiero decir es que la justicia electoral no solamente asegura la legalidad de un proceso electoral y de sus etapas y resuelve conflictos electorales entre partidos, entre candidatos, sino que es mucho más que eso, porque la justicia electoral es la pieza central para garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía, que al final del día los derechos electorales son derechos políticos y los derechos políticos son derechos humanos. Y es ahí donde está la importancia de la justicia electoral, no solamente para esta mesa y el tema que estamos abordando, sino en lo general. Y a fin de fortalecer el acceso a la justicia electoral para grupos subrepresentados y o vulnerables, ¿esto qué implica? Eliminar barreras físicas, formales, sustanciales y estructurales para el ejercicio de estos derechos político-electorales, y poner en marcha mecanismos de carácter compensatorio, correctores, reparadores y defensores de estos derechos. Y quiero dirigir su atención, como tengo poco tiempo, estoy yendo un poco rápido en la parte introductoria, dirigir su atención al derecho internacional y cómo puede usarse, cómo pueden usarlo ustedes como juzgadores para fortalecer ese acceso a la justicia electoral y proteger y garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía en general y también de estos grupos subrepresentados y vulnerables. Y quiero empezar diciendo que el derecho internacional es un conjunto de derechos y obligaciones universales, es decir, no vienen desde un país específico, no es un designio de Nueva York en Naciones Unidas, en una oficina en un rascacielos, o de Estocolmo o de Ginebra. Son instrumentos, mecanismos que han sido firmados y ratificados por una mayoría de los países del mundo. Siempre habrá sus excepciones, pero con ello quiero decir que estos instrumentos trascienden culturas, trascienden idiomas, trascienden geografías y trascienden tiempos. Son derechos, garantías y principios que la humanidad se ha dado para su mejor avance. Menciono aquí rápidamente algunos de estos derechos que ustedes conocen bien: el derecho a votar, derecho a ser votado, el derecho a participar en asuntos públicos, libertad contra la discriminación, igualdad entre hombres y mujeres, libertad de expresión, de asociación, derecho a un remedio efectivo, derecho a una audiencia pública justa, presunción de inocencia. Y pues todo esto no es nada nuevo, está ya contenido en estos instrumentos internacionales que nos hemos dado pues desde 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y desde entonces
nos hemos dado otros pactos, otros instrumentos que nos han permitido avanzar estos derechos. Aquí pongo la lista solamente de algunos. Los menciono aquí porque son los que tienen que ver con los derechos de la ciudadanía y de grupos subrepresentados y vulnerables. Mencionaba la Declaración Universal, que es la que aparece en la imagen, pero después una que es básica para todos los temas electorales y de democracia es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es el ICPR de 1966, pero ha habido otros, de derechos económicos, sociales y culturales, la CEDAW, ¿no?, para prevenir la discriminación contra la mujer de 1979, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Convención para el Derecho de las Personas con Discapacidad, el Pacto Iberoamericano de Juventud, y nos establecen los marcos de referencia que todas estas poblaciones, los derechos que tienen, sobre todo en un contexto político, para la libre participación en elecciones auténticas, periódicas, etc. A continuación, menciono algunas sentencias de algunos casos a nivel internacional que nos ilustran muy bien cómo distintos tribunales, distintas cortes o el mismo Comité de Derechos Humanos de la ONU ha hecho uso de estos marcos internacionales para resolver problemas internos y avanzar o proteger los derechos de ciertos grupos y de ciertas minorías. Como pueden saber, este tema es enorme, entonces mi selección en realidad fue un poco arbitraria. Metí un par de casos de México, naturalmente, porque estamos aquí, y otros que hemos usado en el Manual de Justicia Electoral de IDEA, que bueno, Frank conoce bastante bien, sobre Namibia y sobre Letonia. Bueno, sin más, avanzo porque andamos cortos de tiempo. Este es un caso de 1997, donde una comunidad, Rehoboth Baster, que es de Namibia, originalmente sudafricana, pero después se movieron a Namibia, que tiene unas características muy particulares de usos y costumbres propios, de lengua propia, y es una comunidad integrada por descendientes de Boers, de Afrikaans, y con grupos tribales Khoi. Tienen su propio idioma, Afrikaans, sus propios usos y costumbres. Desde la independencia de Namibia y antes se les asignaba una capitanía para administrar los asuntos de su comunidad. Es una comunidad de 35,000 personas, y en 1997 metieron una denuncia por violación al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque argumentaban que el gobierno local de mayoría Ovambo, que es el grupo étnico que tiene la mayoría en Namibia, había hecho algunas cosas que no le parecían. Confiscación de tierras, no les habían permitido participar en asuntos públicos, y argumentaban que se violaba su derecho a un remedio efectivo y a la autodeterminación. Había muchas cosas ahí involucradas, hasta cuestiones ganaderas. No me voy a meter a eso, me voy a meter al tema de identidad. Y pedían dos cosas. Uno, que las cortes no solamente usaran el idioma inglés, porque su idioma era Afrikaans, entonces al hacerles uso de otro idioma, pues entonces ellos estaban en una situación de indefensión y no había igualdad de condiciones para defender su caso. Y también que en documentos públicos y hasta en llamadas telefónicas los funcionarios públicos se negaban a atenderlos en su idioma. El Comité de Derechos Humanos de la ONU efectivamente encontró que esto violaba el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que habla de la igualdad y la no discriminación que tiene que haber, la igual protección de la ley sin distingo de raza, color, idioma, etcétera, y pidió al Estado, Namibia, ese Estado parte, firmó y ratificó la Convención Internacional para la Protección de Derechos Políticos, que resarciera ese daño. Y a partir de eso, los funcionarios públicos fueron sensibilizados en eso y se permitió el uso de otras lenguas. No me voy a meter a los temas de qué pasó con el ganado de esta comunidad, pero bueno, entienden un poco la idea. Este segundo caso fue en Letonia. En 1997, Antonina Ignatane era una candidata por el Movimiento de Justicia Social y participó en las elecciones locales de Riga, de la capital. Ella era perteneciente a una minoría rusa. Como saben, en los tres países bálticos, después de la caída de la Unión Soviética, quedaron grandes poblaciones de origen ruso y han tenido problemas en los tres países para hacer valer sus derechos, incluso de ciudadanía. Ha habido movimientos para no reconocerlos. No me meto en ese tema.
pero aquí en particular ella se había registrado como candidata para este partido político y 26 días antes de la elección, la comisión electoral la quitó de la lista de candidaturas porque argumentaron que no tenía un nivel 3 de alta capacidad, alto conocimiento del idioma oficial, el idioma letón. Y esto fue muy raro porque esto fue hecho por un inspector días antes de la elección con una prueba de aptitud de idioma bastante arbitraria, cuando ella, 5 años antes, había presentado su examen formal oficial en lengua letona y había obtenido el nivel 3, el nivel máximo, que por supuesto la permitía ser candidata. Bueno, no contenta con esto, impugnó, la Corte en Letonia rechazó su impugnación, bueno, llegó la denuncia hasta el Comité de Derechos Humanos de la ONU y justamente dijeron eso, que la revisión que se había hecho por la Comisión Electoral y por este inspector, pues era arbitraria, no se basaba en criterios objetivos y además no estaba respetando su derecho a su candidatura a participar en los asuntos públicos, porque además no le daban tiempo suficiente, 26 días antes de la elección, para participar. Bueno, y también podemos pensar en otros casos internacionales. Ahora que tenemos aquí a la magistrada, pienso que pues hace poco en España se otorgó el derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual y se le abrió la puerta a 100,000 personas que estaban en ese caso, y una de las fuentes que se utilizó para esto fue el artículo, si no me equivoco, el artículo 29 de la Convención Internacional sobre Personas con Derechos de Discapacidad, porque antes solamente era a través de una orden judicial, la magistrada y el magistrado ahí no me dejarán mentir o me corregirán, donde podían hacer uso de este derecho, y ahora no, se utilizó el derecho internacional para avanzar los intereses, las necesidades y el derecho a votar de un grupo de población. En el caso de México no me voy a extender porque aquí a mi derecha hay un súper experto, pero estuve buscando y hay un par de sentencias y una tesis de jurisprudencia que me llamaron la atención, porque también, y esa es una buena práctica del Tribunal Electoral de México, muchas veces utiliza estos marcos internacionales en sus resoluciones para casos locales, casos nacionales, y en este caso pues presenté una sentencia del 2009, donde una fórmula de 2 candidatos, candidato y suplente por el Partido de la Revolución Democrática, se les había rechazado su candidatura, estaban en una lista de representación proporcional, eran, si no recuerdo mal, del estado de Hidalgo, un estado que tiene cierta población indígena, otomí, y la Comisión de Garantías del Partido de la Revolución Democrática les dijo que no podían competir. En fin, una serie de impugnaciones, son varios expedientes acumulados, etcétera. En resumidas cuentas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo que la Comisión de Garantías del partido había hecho una equivocada valoración de pruebas porque los documentos que ellos habían presentado sí acreditaban su identidad, y de acuerdo a los estatutos del partido y a las convenciones que han sido firmadas y ratificadas por México, como la 169 de la Organización Internacional del Trabajo, para pueblos indígenas, decían que tenían derecho a esto. Y al final, se les colocó en otra lista de representación proporcional por la afirmativa indígena. Hay otro que me encontré, voy a ser súper rápido porque el tiempo se me acaba, una tesis del año pasado, la 35 del 2018, donde en el caso de una propaganda a una gobernatura, la Sala Superior estableció este criterio de que se reforzaban los estereotipos de género y se prohibió ese tipo de estereotipos en la propaganda política. Y aquí también, derivaron de distintos marcos internacionales, como la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW y otras. Con esto acabo, quiero decir que es necesario que los tribunales y órganos jurisdiccionales tomen la iniciativa, que no titubeen para aplicar, promover y defender los principios y derechos contenidos en tratados y convenciones internacionales. Todos los países que estamos aquí representados en la red han firmado y ratificado estos convenios. Al principio dije que había algunas excepciones, puede ser Arabia Saudita, ¿no? Por supuesto no ha firmado CEDAW, China, ¿no? Donde no hay elecciones libres, pero digamos,
todos los países que somos democracias y que estamos orgullosos de eso, hemos firmado estos convenios y pues no deberíamos de titubear en utilizarlos. Quiero decir que la caja de herramientas del derecho internacional para garantizar el acceso a la justicia ya existe y solamente hay que aplicarla. Y con esto terminaría y le daría la palabra primero presentando al magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho, tiene una maestría en Derecho por la Universidad Iberoamericana y un doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana de México. En su actividad profesional veo y celebro que tiene una carrera larga dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, iniciando como secretario auxiliar, después secretario instructor, secretario de estudio y cuenta en Sala Superior, coordinador general de asesores, secretario general de acuerdos y recientemente, y su posición actual es magistrado de la sala, magistrado de sala regional también y después magistrado electoral en la Sala Superior, ¿no? Un digno ejemplo de la carrera judicial. Ha sido además profesor de distintas materias en licenciatura y en posgrado en las universidades Panamericana, Iberoamericana y la Facultad de Derecho de la UNAM, y tiene distintas publicaciones en la materia electoral. Así que sin más, magistrado, le cedo la palabra y le agradezco. Muchas gracias. Pues para mí siempre es un gusto estar pues en esta red. La verdad es que creo que el tribunal ha hecho un gran trabajo encabezado por el magistrado José Luis Vargas. Me parece que justamente esta es una gran oportunidad en la que todos podemos reflexionar sobre diversos temas. Y justamente una de las primeras cuestiones que quiero reflexionar en el corto tiempo que tengo es ¿por qué un tribunal electoral tiene que proteger derechos humanos? Es decir, ¿por qué un tribunal electoral tiene que ser un tribunal incluyente? Pero además, sobre todo cuando estamos partiendo del principio que es un tribunal electoral. Pareciera que solamente nos tratamos los temas de resultados de elecciones. Y la cuestión es no. Nosotros lo que hacemos es fundamentalmente proteger los derechos político-electorales de las personas. Y, lo más importante, cambiamos la vida de muchas personas. Ahorita les voy a contar algunos casos. Mire, voy a contarles algunos precedentes, pero, a ver, hay dos cuestiones evidentes. En México son las sentencias del Tribunal Electoral las que han cambiado la perspectiva de género en el ejercicio del poder en la Cámara de Diputados, en la de senadores y, por supuesto, en los ayuntamientos del país. Hoy prácticamente tenemos congresos federales y locales prácticamente igualitarios. Tenemos al mismo tiempo más de un 20% de alcaldesas, es decir, presidentas municipales. Y eso ha sido gracias a golpe de las sentencias del tribunal. En el tema de pueblos indígenas, igualmente el Tribunal Electoral ha potenciado sus sistemas electorales frente a los sistemas occidentales de elección común. Es decir, el artículo 2 de la Constitución, que permite la existencia de elecciones dentro de las comunidades indígenas, ha sido potenciado, generando la posibilidad de que estos pueblos puedan tener su propia forma de gobierno a través de elecciones, por ejemplo, donde no participan los partidos políticos, donde no se utiliza un padrón electoral y donde el voto puede ser no tan secreto o nada secreto como pasa ocasionalmente. Les voy a contar algunos casos. Estos dos son muy evidentes. El rostro de México ha cambiado en estos dos grupos en situación de desventaja. Pero hay más, tenemos más grupos que el tribunal ha ido poco a poco, vamos a decirlo, cambiando su forma de vida. Les voy a contar un caso que fue justamente un caso en el cual el tribunal crea una acción afirmativa en una Cámara de Diputados local a fin de que un diputado, me parece del estado de Zacatecas, pudiera acceder a la diputación, específicamente porque se encontraba en el supuesto de discapacidad motriz. Es decir, el diputado carece de 3 de sus extremidades. La sala regional había establecido que tenía que preferirse a una mujer, digamos, dentro de la lista de diputados, había preferido una mujer frente a un varón. Se presenta el caso ante la sala superior y en la sala superior el diputado dice, bueno, es verdad, yo soy varón,
pero carezco de 3 extremidades. Y lo que hace la Sala Superior es crear una acción afirmativa a fin de establecer, vamos a decirlo así, la posibilidad de visibilización de un grupo en situación de desventaja, que hubiera un diputado justamente que tuviera esta problemática y que este grupo estuviera representado dentro del órgano del Estado. Una sentencia que es también interesante sin duda, que el ponente fue el magistrado Vargas, justamente fue en el tema del colectivo LGBTQ+. Justamente aquí la temática era en torno a bueno, lo voy a decir simple porque tengo poco tiempo, donde para efectos de la regla de paridad total que se encuentra en la Constitución, donde podemos contar a las mujeres transgénero dentro del grupo de hombres o dentro del grupo de mujeres, y todavía más. ¿Y cómo podemos probar, en su caso, que se tratan de mujeres transgénero? El Tribunal Electoral estableció que esto tiene que ser, justamente, las mujeres transgénero tienen que ser contadas dentro del grupo de mujeres, es decir, mujeres transgénero y cisgénero tienen que ser contadas, digamos, dentro del grupo de paridad mujeres. Y la prueba para acreditar su condición de mujer transgénero es suficiente con su propia autoadscripción. Es decir, no se necesita ni hacer un trámite de modificación al acta de nacimiento, ni cambiar su identificación específica a través de credenciales para votar con modificaciones del nombre, ni tampoco se necesita ningún tipo de prueba psicológica, médica, nada, ni salir del closet, digamos, de una forma de hace 10 años, vamos a decirlo así. El tribunal protegió justamente el derecho de que cada persona viva como quiera vivir y que pueda ser asignado dentro del grupo que quiera a su vez. Hace poco también el tribunal protegió al grupo de personas que se encuentran en situación de prisión preventiva. La Constitución mexicana es bastante clara, me parece, en el tema de que las personas que se encuentran en prisión, desde el momento del dictado del auto de formal prisión, quedan suspendidas en sus derechos político-electorales. El tribunal, sin embargo, hizo una interpretación conjunta del artículo 38 de la Constitución que tiene esta regla, junto con el artículo, me parece 20, que es el que tiene el principio de presunción de inocencia, y estableció que tenían derecho a votar las personas en situación de prisión preventiva, es decir, aquellas que todavía no les ha sido dictada una sentencia. Nuevamente, el tribunal, para llegar a esa conclusión, no solamente hizo una interpretación armónica de la Constitución, sino que además consideró a las personas en prisión preventiva como un grupo de personas en situación de vulnerabilidad. Ha sido bastante también lo que ha hecho el Tribunal Electoral en tratándose de propaganda electoral de menores de edad. Me parece sorprendente, vamos a decirlo así, quizá a algunos de ustedes les parezca aún más sorprendente, que en México durante mucho tiempo no nos preguntábamos si era razonable que los menores de edad salieran en propaganda electoral. El Tribunal Electoral ha establecido varios criterios justamente limitando la participación de menores de edad. Claro, un menor de edad que aparece identificado con un partido político puede tener consecuencias de bullying la mañana siguiente en su escuela, ¿no? Pero también puede tener consecuencias para su vida futura. No debe ser, menospreciada la afectación en la vida de los menores de edad que aparecen en propaganda electoral. Entonces el tribunal estableció varias reglas y esto ha hecho que poco a poco la aparición de menores sea menos, frecuente, pero lo más importante, los que aparecen con propaganda dentro de propaganda electoral, pues justamente se encuentran protegidos a través de varios mecanismos que se han ido estableciendo. También es sin duda interesante el tema de personas con discapacidad visual. El tribunal ha establecido a su vez medidas para que las personas con discapacidad visual sean notificadas de su sentencia de manera oral y además se les proporciona una copia de su sentencia en un CD-ROM con lectura braille. También tenemos, en temas de protección al periodismo, la jurisprudencia del tribunal ha sido muy clara. Hay diversas reglas en la Constitución mexicana que pueden, si se aplican de forma exclusivamente formal, vamos a decirlo así, de manera formal,
podrían limitar la actividad de los periodistas. El Tribunal Electoral lo que ha hecho es justamente considerarlos también un grupo en situación de vulnerabilidad. Este es uno de los países donde el ejercicio de la profesión del periodista es más peligrosa, justamente, y ha establecido varios criterios que potencian la posibilidad de que los periodistas ejerzan de manera libre esta cuestión. Pero solo hablar de ese tema tendríamos prácticamente que dar una conferencia. Voy a cerrar solamente diciendo que justamente el Tribunal Electoral de México es un tribunal constitucional, como todos ustedes saben. Es un órgano obligado a proteger y tutelar el ejercicio efectivo de los derechos humanos de la ciudadanía. Y así lo ha hecho. Ha juzgado de manera reforzada el principio de igualdad y no discriminación como eje transversal de todas sus sentencias, con un enfoque de derechos humanos. Es un órgano que contribuye a una democracia más incluyente, en el que solo juzgando con perspectiva inclusiva puede generar la visibilidad de grupos de la sociedad que están en desventaja en el ejercicio efectivo de sus derechos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrado. Ahora voy a presentar a Frank McLaughlin. Él es un asesor legal internacional, es doctor en Derecho por el Centro de Leyes de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos y maestro en Ciencias Políticas por la New School University de Nueva York. En su experiencia profesional, Frank ha sido parte de IDEA Internacional en Estocolmo, como oficial de programas en el programa de procesos electorales, y además tiene una amplia experiencia como analista legal y asesor en misiones de observación electoral en Medio Oriente y en proyectos de asistencia técnica electoral en Irak, en Afganistán y en otras partes del mundo. Su trabajo e investigaciones han sido enfocados en el análisis de la justicia y efectividad de los marcos legales electorales, con énfasis especial en sistemas de justicia electoral. Y debo decir que hasta recientemente Frank participó en la elaboración de una guía de evaluación de sistemas de justicia electoral que hemos trabajado en IDEA y que también sirve como building block, como componente fundamental del Índice Global de Justicia Electoral que hemos venido trabajando con apoyo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México. Sin más, Frank, te agradezco y te doy la palabra. Thank you very much. Sorry about the English, for those of you who speak Spanish first. And I want to thank, first of all, the Tribunal and also the Global Network for their kindness in inviting me, and the International IDEA for their kindness once again in inviting me to this beautiful country and this beautiful city. Electoral justice systems may be accessible in the legal sense. The right to express oneself, the freedom to complain, and the right to receive a remedy are rights that everyone enjoys or should enjoy in a democracy. And these are important components of accessibility, the standards that Miguel Angel and others have spelled out. But legal standards alone, legal guarantees, are not enough to constitute true political inclusion for some groups. The understandable perception may persist that only the non-marginalized truly have the freedom and the power to use and participate in electoral justice processes. Electoral justice institutions and the community must therefore take additional steps to ensure and to signal an inclusive, welcoming environment for groups in situations of vulnerability. Today I would like to speak very briefly, I promise, very briefly, about the challenges faced by four specific groups in particular of our fellow citizens: persons with disabilities, youth, the poor, and the LGBTQIA community. And that's the English acronym. I think that's probably clear to everybody, but that's the acronym in English. I'll note a unique aspect of an obstacle that each group faces in accessing electoral justice, some international approaches or principles addressing these challenges, and some positive approaches that I've learned about as part of this presentation that electoral justice institutions and the community are taking around the world to promote inclusion.
I then hope we can discuss challenges in your own countries and also positive examples from your countries. I'd be very interested to hear more about that. The first group is persons with disabilities. And although it is true that assistive technology for persons with certain types of disabilities, visual or mobility, have improved in recent years and have become more widespread, there are still issues that persons with disabilities face in accessing institutions, democratic institutions, and other state institutions. One of them, above all, is the danger, even accidentally, of being stigmatized in some way because you have a disability. That the institution, even if the door is open, is not seen as accessible to a person with certain types of disability. Internationally, there are, of course, many standards and approaches and increasingly applied standards. The Convention on the Rights of Persons with Disabilities, is a widely adhered to international convention, and access to justice is a key cornerstone of that convention. International organizations have done important work on preserving and supporting political rights for persons with disabilities. Inclusion International, for example, has worked on supporting the rights of persons with intellectual disabilities. IFES, International Foundation for Electoral Systems, for years has done excellent work on supporting the electoral rights of persons with disabilities. Just a couple of positive examples, and there may be others that you may want to bring up later. From the system side of things, in Victoria, in Australia, the Election Commission there has formed an Electoral Access Advisory Group, which consists of persons with disabilities and also caregivers of persons with disabilities. And what they do in part is educate those groups about the importance of voting, how to vote, how to facilitate the voting process. And in a way, that I think that's an effective approach, because it's a double hit. Basically, you're educating both persons with disabilities and those who they may rely upon from time to time to provide care for them and provides more information. On the community side, one example, and there are many examples around the world, of an organization doing work to support persons with intellectual disabilities is Plena Inclusión. Mi voto cuenta, my vote counts, in Spain. And part of it was mentioned earlier that some of the groundbreaking changes that have happened in Spain. This organization, still works on behalf of persons with intellectual disabilities to help them attend electoral proceedings, to liaise with political parties, and to ensure that the voting process is facilitated for persons with this condition. The second group is youth. And being very young myself, I take that back. Youth, I think electoral justice is the least of the issues. I think political parties, this is my opinion, by the way, political parties, candidates, lawmakers fail to serve youth, I think, by placing restrictions on the participation of youth in the political process, and also registration and issues like that, and also just making campaigns not interesting or not relevant to young people. Youth are not apathetic. We see the leadership of current protests in cities around the world. We see the climate change movement. There's a global example, I think, of a youth movement, or to a large extent a youth movement, or with youth leadership. And although voting patterns are very fragmented nationally, I think these kinds of global issues may, down the road, provoke greater involvement of youth in the electoral process and the electoral justice process. Well, what can electoral justice institutions do now to promote youth accessibility, youth inclusion? Outreach. And this is something that I think more and more electoral dispute resolution bodies have learned. In Kenya, I think they're making efforts to do that through social media. Here in Mexico, the Tribunal Electoral had a forum, Juventud Es, which was part of the International Youth Day, which was a great chance for a very important electoral justice body to connect directly with youth. And that's a very positive step. In my own humble home state of Massachusetts in the United States, there are civil society organizations that also conduct outreach, Mass Vote, and they use youth ambassadors to basically encourage other youth to not only vote, but to observe the process and identify situations where there's misconduct. The third group is the poor. Electoral justice, as we all know and believe, is built on a system of universal rights and the principle of human equality. But not everybody has the means to access electoral justice, and this manifests itself in different ways.
a person who has few economic means is less likely to be represented. He or she may have financial or other costs connected with the process that may be prohibitive, may make it impossible for them to access. And there's also a stigma issue. How you're dressed, how you talk, whether you're homeless, could affect you or could lead to discrimination in some institutions if it's not addressed. Different approaches, and there are many different approaches to addressing this. In India, for example, the Electoral Commission there has established an online national grievance services portal, which means anybody in the country can file a complaint online. I'd love to work that job. That'd be very interesting, I think. And it cuts out the middleman. It makes for a very low-cost means of expressing grievances. We heard yesterday from Jean-Pierre Kingsley about Canada and their efforts to promote the opportunity to vote for the homeless, which is an excellent way of promoting access. On the community side, public interest litigation, and I can talk more about that in the Q&A. I don't want to take too much more time, but there's a way to help ensure that the collective rights of the poor are guaranteed in the electoral process and the electoral justice process. Finally, I want to talk a little bit about the LGBTQIA community. As members of this community find their voice in recent years and assert their identities as voters, as candidates, and other stakeholders in the electoral process, justice institutions must adapt their participation in the process or adapt to it in a way that ensures these groups' security, fair treatment, and dignity. Internationally, I think we've all seen in laws and conventions more of a focus on not just discrimination based on gender, but on gender identity, sexual orientation. And this is, I think, a growing sign that the world is understanding that this is a potential source of discrimination. How do you make these groups feel more accessible? Hire them. Retention, recruitment. The Ontario Association of Chiefs of Police has a very detailed plan to recruit potential police officers from this community who are capable officers and can do outreach. Finally, gracias. On the community side, the civil society organization No Tengo Miedo in Peru has done important work, and one of their projects is called Voto Trans. This is a clearinghouse, an information clearinghouse. They are effectively electoral observers of the Peruvian election process and support both voters and their rights and candidates and their rights who are transgender as part of the Peruvian electoral process. So the best part of doing this kind of work is I got to learn a lot in researching this, but I hope to learn more from you all. Muchísimas gracias. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much, Frank. Switching back to Spanish. Bueno, ahora les presento a María Mercedes Delgado López, y antes de dar la palabra voy a hacer un breve repaso de su semblanza. Ella actualmente es magistrada en el Tribunal Supremo de España. Como formación académica ella estudió Derecho en la Universidad de Derecho Castilla-La Mancha y como su experiencia profesional ha sido letrada coordinadora del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, jefa de la sección de recursos del Consejo General del Poder Judicial, magistrada especialista de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, magistrada adscrita al Gabinete Técnico del Tribunal Supremo y es miembro de la carrera judicial española desde el año 2002. Sin más, María Mercedes, el piso es tuyo. Muchas gracias por la presentación. Es un placer poder participar en estas jornadas tan interesantes y bueno, con tan altas personalidades presentes. En el contexto en el que nos encontramos y bajo la perspectiva del acceso a la justicia, derecho fundamental reconocido en el artículo 24 de la Constitución española y directamente relacionado con el principio de igualdad también establecido en el artículo 14 del texto constitucional español, voy a hacer referencia a casos concretos de acceso a la justicia electoral en España en esa configuración como principio universal para la protección de los derechos electorales y políticos. Esto va a ser enfocado tanto desde el punto de vista del derecho de sufragio activo como del derecho de sufragio pasivo.
Así, en relación con el derecho de sufragio activo, hay que hacer referencia por su importancia y que ha sido anteriormente mencionado a la reciente reforma producida en la ley electoral, que es la norma principal que regula el proceso electoral español, por la Ley Orgánica 2/2018 de 5 de diciembre, que suprime 2 supuestos de incapacidad electoral de naturaleza civil. A partir de la entrada en vigor de esta ley de reforma, quedan sin efecto las limitaciones establecidas en el ejercicio del derecho de sufragio cuando hayan sido dispuestas por resolución judicial fundamentadas en los 2 supuestos que han sido eliminados. Tal y como señala el preámbulo de la ley de reforma, el ejercicio del derecho de sufragio en igualdad de condiciones supone la máxima expresión de participación política de los miembros de una sociedad democrática y con la reforma producida se trata de garantizar el derecho al voto en igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad, lo que estaba limitado con anterioridad cuando carecían del derecho de sufragio en 2 supuestos concretos como son los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme siempre que la misma declarase expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio y, en segundo lugar, los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial durante el periodo que dure su internamiento, siempre que en la autorización del juez declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio. Estas restricciones en el ejercicio del derecho de sufragio de las personas con discapacidad y como precedentes a la reforma que se ha producido fueron puestas de manifiesto en el Comité para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad celebrado en Naciones Unidas en diciembre del 2011, que junto con el compromiso adquirido por el Estado español mediante la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la iniciativa legislativa ejercida por la Asamblea de Madrid ante el Congreso de los Diputados con una proposición de ley de reforma de la ley electoral dio lugar a la aprobación de la mentada Ley de Reforma 2/2018. La segunda reforma que establece esta ley orgánica se refiere a la redacción del párrafo segundo del artículo 3, que establecía el deber de los jueces y tribunales que conozcan de los procedimientos de incapacitación y de internamiento de pronunciarse expresamente sobre la privación del derecho de sufragio, así de como su comunicación al registro civil. El nuevo texto indica que toda persona podrá ejercer su derecho de sufragio activo consciente, libre y voluntariamente, cualquiera que sea su forma de comunicarlo y con los medios de apoyo que requiera. Esta redacción plantea una serie de problemas interpretativos que no han sido solucionados por el legislador y, por lo tanto, la Junta Electoral Central, en el ejercicio de su potestad de unificación de los criterios interpretativos en aplicación de la ley, ante la cercanía también de varios procesos electorales, dictó una serie de instrucciones, como es la Instrucción 5/2019, modificada posteriormente por la Instrucción 7/2019, que establece estos criterios interpretativos. Entre algunos de ellos se encuentra que la Oficina del Censo Electoral deberá incorporar a dicho censo a todas las personas que hubieran sido excluidas como consecuencia de resoluciones judiciales de naturaleza civil de privación del derecho de sufragio activo. También se establece que las mesas electorales deberán admitir el voto de cualquier persona que se encuentre inscrita en el censo electoral. En el supuesto de que algún miembro de una mesa electoral o alguno de los interventores considere que el voto no es ejercido de forma consciente, libre y voluntaria, lo podrá hacer constar en el acta de la sesión, pero no se podrá impedir que dicho voto sea introducido en la urna correspondiente. En esa manifestación de constancia, el acta identificará al elector únicamente por el DNI o, en su caso, por el documento identificativo que aporte. Las personas que quieran ejercer el derecho de sufragio por medio de correspondencia, si se encuentran en una situación en que por enfermedad o por incapacidad no puedan realizar la formulación personal del voto, deberán de seguir un procedimiento que establece el artículo de la ley electoral y que consiste básicamente en que otra persona autorizada notarial o consularmente, mediante un documento que se extenderá con cada elector, en el que no podrán incluirse varios electores ni tampoco una misma persona podrá representar a más de un elector. Por otra parte, desde el punto de vista del derecho de sufragio pasivo,
Me gustaría comentar una situación que por su actualidad y ante la inminencia de las próximas elecciones generales que tendrán lugar el domingo próximo, es decir, el 10 de noviembre, han concurrido a estas elecciones generales como plataformas en defensa de lo que se llama la España interior. Pese a que principalmente en los 2 últimos años se ha incrementado la inmigración de personas que provienen de otros países que han visto en la despoblación de las zonas rurales una nueva forma de vida, hasta tal punto de que en muchos de esos pueblos el número de extranjeros residentes es mayor que el de los españoles, lo cierto es que la despoblación amenaza con extinguir muchos de los pueblos españoles, lo que ha sido puesto de relieve en diversas manifestaciones hasta convertirse en un problema de dimensión nacional. Así, aunque los principales partidos políticos han incorporado en sus programas electorales diversas propuestas para luchar contra esta situación, algunas de estas plataformas concurren a las elecciones del 10 de noviembre no como partidos políticos, sino como una agrupación de electores. Ello con la finalidad de impulsar un pacto contra la despoblación, para así defender a los territorios frente al infradesarrollo. Demandan, pues, sobre todo, infraestructuras y telecomunicaciones para evitar el aislamiento y de facilitar la accesibilidad de las familias y de las empresas. También se discute sobre la posibilidad de articular un régimen fiscal propio para el medio rural similar al que existe para otras regiones en España, como puede ser Canarias, Ceuta y Melilla. En definitiva, se destaca que desde esta perspectiva del derecho de sufragio pasivo, para conseguir un escaño son necesarios 15.000 votos, pero la experiencia ha puesto de manifiesto la enorme importancia de obtener al menos un diputado en el Congreso para la consecución de mejoras importantes, como así ha sucedido con algunos partidos políticos, como el Partido Regionalista de Cantabria, con inversiones en infraestructuras, en concreto con la llegada del AVE a Santander, o con formaciones políticas de Canarias, que también con muy pocos escaños han conseguido una financiación más adecuada a sus necesidades y también inversiones en infraestructuras hidráulicas y turísticas. En definitiva, se establece que estos votos, que son 99 escaños en relación con las circunscripciones más pequeñas, son muy importantes después a la hora de conseguir formar gobierno y, por lo tanto, por eso destaco la importancia del problema que se produce en relación con esta despoblación de las zonas rurales. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos. Y antes de abrir el piso, disculpen la expresión anglosajona, a preguntas y respuestas, me gustaría hacer una breve reflexión. Frank decía que a veces las garantías legales no son suficientes. Puede existir un tratado, una ley, un decreto, pero hay que entender que el acceso a la justicia supone distintos niveles, porque las barreras, los obstáculos para la justicia también suponen distintos niveles. Está la dimensión formal, por supuesto, pero también la física, la estructural, la sustantiva, la psicológica. Y estas exposiciones me han hecho pensar un poco en una experiencia que yo tuve hace como 15 años. Yo trabajaba haciendo auditorías a programas de género para UNICEF en África Occidental, en Mali, Níger y Chad. Y recuerdo que en ese entonces el objetivo de UNICEF era lograr la paridad 50-50, hombres, mujeres, más bien niños, niñas, en la educación primaria. Y a través de estos documentos y estos programas, sí, lo lograron y ingresaban a los años de primaria 50-50. Pero la tasa de terminación era muy diferente. Acababa siendo 70-30. 70% de los niños terminaban su curso, solamente 30% de las niñas, una cosa así. Y también las calificaciones que obtenían al final del año eran, creo que la diferencia era 20-25% superior para los niños y superior para las niñas. ¿Y qué pasaba? Pues las políticas estaban ahí, estaban los planes, estaban los programas, etcétera, pero algo que no se tomó en cuenta, que muchas veces pasa en la política pública, son los intereses, las necesidades y las diferencias de los distintos grupos. Y en este caso es que las escuelas o los salones no tenían baños.
Y entonces, mientras los niños o baños adecuados, mientras los niños durante el receso iban atrás de los salones, las niñas lo que hacían, marchaban a sus casas, y cuando llegaban a la casa, la madre le decía, no, bueno, tú te quedas porque tienes que cuidar a los hermanos o tienes que ayudarme a preparar esto, a cocinar esto, etcétera. Y eso es algo que no había sido considerado en la política pública. Estaba el plan, el programa de UNICEF buenísimo, pero no estaba tomando en cuenta estas barreras. Y creo que eso es lo que las tres presentaciones tienen en común. El acceso a la justicia va más allá de la ley y hay que tomar en cuenta las necesidades, los intereses de las personas con discapacidad visual, de las personas con discapacidad en general, la pobreza incluso, como mencionaba Frank en el caso de la India, que por cierto este sistema de la Comisión Electoral me parece fabuloso, este portal. Bueno, así que sin más, con esta reflexión, pues yo abriría el piso para, bueno, empezaríamos con Segundo, que tiene una pregunta o un comentario. Gracias. Ahí está el micrófono. Sí, buenos días. Buenos días a todos. Es una pregunta que va dirigida a don Felipe de la Mata, porque no sé si he entendido bien, y si no hubiera entendido bien, pues inmediatamente ya termino. El procedimiento penal, la legislación penal mexicana priva al preso preventivo del derecho de sufragio, no solo activo, que es el caso al que se ha referido usted, que efectivamente ha quedado desbancado, corregido, pero priva también del derecho de sufragio pasivo. Y tengo entendido que hay un gran debate sobre la constitucionalidad de la prisión preventiva en México, y me inquieta desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista de los derechos políticos que están en el artículo 23 de la Constitución española. Me preocupa que un preso preventivo sea privado del derecho de sufragio, desde luego del derecho de sufragio activo, pero también del derecho de sufragio pasivo. De entrada debe jugar la presunción de inocencia. Con todas sus consecuencias. Si juega la presunción de inocencia, la prisión preventiva solo debe privar de la libertad de movimientos y nada más. Por lo tanto, no debe privar de ningún otro derecho. Pero si priva de un derecho fundamental, como es el de la participación en los procesos políticos, me parece que introduce un riesgo importante de apartar al disidente, al contrario, de la electoral. Entonces, en fin, me suscitan serias dudas la constitucionalidad de una norma que prevé esa restricción. Esa era la pregunta. Creo que sí se oye, sí, ahí está. Esta pregunta me permite contar un poco del contexto. A ver, la primera cuestión es, ustedes saben quizá que la Constitución mexicana es una de las constituciones, y quizá la Constitución, que más reformas ha tenido en toda su historia. Es decir, si bien tiene poco más de 100 años, la Constitución mexicana pues ha tenido varios cientos de reformas, ¿no? Es decir, hay años que la Constitución se puede reformar 50 o 60 veces, ha pasado, ¿no? 50 artículos se pueden reformar de un plumazo. Esto significa que desde una perspectiva de técnica constitucional, tenemos por un lado artículos que tienen 100 años de existir y que a su vez tienen origen hace 150 años, y artículos que se escribieron hace 5, 10 años, un año, un mes, un día. Sin duda, es un reto para el constitucionalista y también hace muy divertido ser constitucionalista en México, porque tienes que estar constantemente poniéndote a prueba, ¿no? A ver, el artículo 38 de la Constitución establece que se suspenden los derechos políticos y electorales de todas las personas que se encuentren, digamos, sometidas a un juicio penal, estén o no en prisión.
Desde el momento que se dicte el auto de formal prisión, se acabaron los derechos políticos, ya no pueden votar ni ser votados. La jurisprudencia del tribunal ha ido, bueno, evidentemente pues nos damos cuenta que esta es una norma pues de hace 150 años, ¿no? Una norma inspirada en algunas cuestiones que entendían el voto no como un derecho, sino como una función. Es decir, la función social de elegir. Y si el voto no es un derecho, sino una función, ¿tiene alguna lógica esto? A mí me parece una lógica anticuada, absurda, no correspondiente sobre todo a los, pues digamos, a la teoría de los derechos humanos que surge a partir de finales de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente. Ahora, ¿qué ha hecho la jurisprudencia del tribunal? A ver, ha ido dando y estableciendo criterios que me parece han dado mayor certeza. Hace como 10 años se estableció ya el criterio que los presos que se encuentran las personas que se encuentran sometidas a juicio penal, si no están en prisión, pueden votar. Y 2 años después se estableció y también pueden ser votadas. Inclusive ya hubo, de los que yo recuerdo, un candidato a gobernador de un estado de la República que pudo votar y ser votado a pesar de que se encontraba sometido a un juicio penal por temas ilícitos económicos, recuerdo. Ahora, no ganó, me acuerdo, después sí ganó, pero no, en esa ocasión no ganó. Bueno, ahora, el siguiente paso que se nos presentó en un caso que resolvimos justo este año fue 2 personas que además eran indígenas, que llevaban más de 10 años, no recuerdo ahorita si entre 10 y 20 años en prisión preventiva, porque se había revocado varias veces el procedimiento. Entonces ellos los que venían era pidiendo que querían votar en su comunidad, porque al ser indígenas también querían votar en su elección comunitaria. Fue un tema que tuvimos que reflexionar varios meses, salió apretado dentro de la sala superior del tribunal porque fue 4-3 la votación, y terminamos permitiendo a estas personas indígenas reconociendo que tenían derecho al voto, y lo más interesante del caso fue que no le dimos efectos específicos o relativos a la sentencia. Es decir, no nos quedamos solo con decir estos 2 individuos pueden votar en prisión. Lo que dijimos fue, este derecho es constitucional. La interpretación constitucional razonable es que todas las personas sujetas a prisión preventiva pueden votar. Y a partir de ahí le dimos una orden al Instituto Nacional Electoral. Le dijimos, Instituto Nacional Electoral, no sé si decir la mala, ¿no? Porque les va a generar mucho trabajo. Entonces voy a decir, la mala noticia es que las personas en prisión preventiva van a tener que votar. Entonces vas a tener que hacer mucho trabajo porque esto nunca se había hecho y es nuevo. La segunda, la buena, es que tienes 5 años para cumplirlo. Es decir, para la elección de 2024 tienes que haber creado todas las condiciones necesarias para que esta sentencia se cumpla. Va a ser un reto para el Instituto Nacional Electoral. No hay en México, y me parece que cuando se cree será una gran noticia para los mexicanos, no hay un listado nacional de presos sujetos a prisión preventiva. Es ridículo. Entonces existirá dentro de 5 años, al cumplirse esta sentencia, un listado nominal donde queden claro quiénes pueden votar porque están en prisión preventiva. Y a partir de ahí podrán ejercer su derecho de forma diferente, porque también se entiende que no es lo mismo una prisión de baja peligrosidad que una prisión federal donde todo el mundo se encuentra justamente, si bien sujeto a juicio y por lo tanto sujetos a presunción de inocencia, bajo estrictísimas medidas de seguridad. Entonces el Instituto Nacional Electoral tendrá que hacer un padrón, tendrá que establecer, dependiendo del caso de prisión, pues la forma en la cual los presos votarán, y es completamente libre para dar fórmula adjetiva. Es decir, el tribunal no se conformó con reconocer el derecho. Si hasta ahí hubiera llegado, mucho menos solo de estas 2 personas, sino que además le dio facultades suficientes al Instituto Nacional Electoral para que haga lo que tenga que hacer para que todos los mexicanos sujetos a prisión preventiva voten. Ahora, lo divertido va a ser cuando en unos años o en unos meses alguien nos diga, bueno, ya lo dijiste en voto activo. Ahora lo divertido va a ser que alguien nos diga en voto pasivo.
y entonces vamos a tener que ir a los precedentes probablemente de España y de otros lugares donde justamente se ha ido discutiendo esto. Sí, ha habido una discusión en torno a los temas de prisión preventiva, pero más tiene que ver antes de la reforma, me parece, de 2009 que se acaba de terminar de implementar. La reforma constitucional, si recuerdo bien, fue de 2008 o 2009 en materia penal. A ver, más que otra cosa, ahora lo que trata de encontrarse es justamente la forma en la cual se aplica la reforma constitucional, pero que apenas entró en vigor relativamente hace poco. Porque la pregunta que nos tenemos todos que hacer es justamente, me parece que si empezamos a ver a las personas privadas de su libertad en situación de prisión preventiva como un grupo en situación de vulnerabilidad, muy probablemente, y además regido por lo mismo bajo el principio de presunción de inocencia, pues me parece que muy probablemente es que podamos ir avanzando en los temas de los derechos de estas personas, ¿no? Entonces, esta sería la respuesta. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario o alguna pregunta, reflexión? Por favor. Exacto. Buenos días con todos. Yo soy Arturo Cabrera, presidente del Tribunal Contencioso Electoral del Ecuador. Yo quisiera contarles la experiencia de la participación de los grupos vulnerables en los procesos electorales en el Ecuador. En el Ecuador, los presos que no tienen sentencia ejecutoriada votan, y es más, votan el día anterior al de la elección general. Las elecciones se hacen en cada centro carcelario con un padrón específico y tienen absoluto acceso a la votación. Es más, el Consejo Nacional Electoral y el Registro Civil, días anticipados, unos 15 días antes, hacen un proceso de cedulación de los presos en los centros carcelarios, y con ese documento es donde votan. En el Ecuador también existen mesas preferentes de acceso para las personas discapacitadas o de la tercera edad. Y también se ha implementado un proceso de voto en casa, es decir, para aquellas personas que están enfermas, que por la edad no pueden movilizarse muy bien, que tengan algún tipo de incapacidad o que no puedan salir de su casa, es el Consejo Nacional Electoral quien lleva los equipos para que voten en sus respectivas casas previo a un proceso de inscripción que se hace con meses de anticipación. En el Ecuador votan los extranjeros. Los extranjeros que tienen 5 años de residencia tienen la capacidad de voto en el Ecuador. Ellos están limitados a que no pueden recibir el voto pasivo, no pueden ser electos, pero sí ejercen su derecho activo. Y también en el Ecuador está posibilitada la participación de los grupos indígenas a través de sus propias comunidades en los centros que regula el Consejo Nacional. Creo que lo que decía el profesor Felipe es que sí hay que trabajar en las regulaciones suficientes para buscar los mecanismos que podrían ser aprovechados con las experiencias de aquellas regiones o jurisdicciones en que ya se ha logrado esos niveles de participación. Es lo que quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más tendría algún comentario? ¿No? Yes. Yeah, good morning, good afternoon to everyone. I'm from the Commission of Election from the Philippines. I would like to share your situation regarding what we call the vulnerable sectors. In the Philippines, the COMELEC, the Commission of Election, recognize several vulnerable sectors. One of which would be the indigenous people. We have the PWD, the persons with disability, and including PDL, we call the persons deprived of liberty. With respect to persons deprived of liberty, we allow them to vote during elections. These are people who are in prison because they cannot post bail, or their crimes are not bailable. But these are not yet convicted individuals. During elections, we establish polling places inside detention centers. So they will be allowed to vote during election. So we allow them to exercise their right to vote. But the law provides that once you are convicted by final judgment, one of the accessory penalties is you are disqualified to participate in elections. So this is only the thing that I can share to everyone. Thank you.
Yes. Bueno, yo haría un comentario más que otra cosa. La sentencia que establecimos, el tema de la votación de personas sujetas a prisión preventiva, tiene una modalidad interesante, porque le dijimos al Instituto Nacional Electoral, estas personas, tú defines cómo van a votar, puede ser electrónico, puede ser correo, tú lo defines, tú verás si pones casillas, si no pones casillas. Pero lo interesante es que le dimos esas facultades al Instituto Nacional Electoral sin que se encontraran establecidas legislativamente. Lo que hicimos fue aplicar directamente el principio constitucional que extraímos y le dijimos, lo puedes hacer. Hoy día los ciudadanos mexicanos en México no pueden votar electrónicamente, no pueden votar por correo. Tienen que ir el día de su elección a la casilla. Entonces, creo que es interesante escuchar justamente que se pueden poner casillas electrónicas en las prisiones y seguramente puede ser un buen ejemplo para, en su caso, el Instituto Nacional Electoral. Gracias. Aquí había una pregunta. Question? It should be on. Oh. No. We'll get you a microphone that is working because I don't think that one is. Sorry about that. Thank you. My question to the panel, the topic access to justice. I would want to make the proposition that topic be dealt with in the narrow sense. In that, how does one, in fact, how can electoral courts, electoral tribunals, what steps can they do to make sure that people, particularly the poor, are able to vindicate their rights by having easy access to the court? Generally, litigation is a very expensive business to get lawyers and all that. And cost of litigation can prove to be very prohibitive. In South Africa, for instance, the electoral court, the rules are simplified and are made very flexible. For instance, a person who wants to bring a dispute to the court can make a statement in writing. There's no need for a lawyer. Mm-hmm. And the usual rules that you find in the ordinary civil courts, where there are time frames, answering affidavits have got to be filed within 14 days, all that. You don't find that in the electoral court. The rules are very simplified. I'm just making an example. And secondly, the electoral court in South Africa, we are not allowed to make costs. Mm-hmm. If you lose a case, you are ordered to pay the costs. Now, we don't make cost orders, to encourage people to vindicate their rights, to make access to justice very easy. That's why I'm saying, can we deal with this subject, in a very narrow sense? It's important, yes, to have political rights, prisoners, and all that. But my interest is the person who wants to vindicate that right, how does he access the court? That's access to justice in the narrow sense. Thank you. Maybe we can start with you. You touched on the topic of poverty in India. You mentioned a case. Maybe address a little bit of this. How can courts take steps to... Yeah, I would say first, those sound like some very positive measures that you've described. One of the principles that you find in courts around the world is the equality of arms. And an unrepresented litigant or a pro se litigant in an electoral setting in particular, where everyone has a right to vote, everyone has a right to access the electoral justice system, may need special treatment to be treated equally, if that makes sense.
In other words, a judge or a court tribunal that has to hear one person unrepresented versus an institution, a political party, or some other body with legal representation may have to bend over a little bit to help the individual without representation be represented. But there are other approaches too. Again, I think it depends on the country's civil society. Bar associations, human rights, civil rights organizations sometimes can provide, if not legal aid or legal advice, technical legal advice. This is what you need to file. This is, we can help you with this, but maybe not that. It's not ideal. If the country has an alternative dispute resolution tradition, sometimes that's an appropriate way to go because it's lower cost. However, the danger with that is that in some cases, these systems are not terribly fair. And it's important that, like any justice system, there be a balance and a sort of a fairness. And finally, I think this is something that's universal. If you want to be a democratic institution of electoral justice, it's important that your staff, your leadership reflect that. And that includes people who know what poverty is. It's even a well-meaning institution that is made up of people of a certain class may not have the empathy or the full understanding of what it takes to operate when you're at unfortunately a lower socioeconomic class. No sé si María. Sí, bueno, en España las personas que carecen de recursos económicos pueden acceder a la justicia pidiendo asistencia jurídica gratuita, ¿no? Se examinan los requisitos y si cumple los parámetros que se establezcan por la comisión, puedes acceder a la justicia. Eso en cuanto a los recursos contenciosos electorales. En cuanto al acceso a los recursos en vía de la administración electoral, y me corregirá Segundo si no es así, creo que el acceso es libre, que no es necesario reunir ningún requisito. Cualquier persona puede presentar el recurso que crea conveniente contra alguna decisión de la Junta Electoral y obtendrá el pronunciamiento correspondiente. Por otra parte, también se regula en cuanto, por ejemplo, respecto de los electores, la posibilidad de que puedan recurrir a través de dos procedimientos, vía de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional o vía por el procedimiento preferente y sumario que se establece cuando, por ejemplo, estés excluidos de las listas electorales, esto fuera del periodo electoral. Por lo tanto, se garantiza tanto a cualquier elector como a las personas que estén en una situación más vulnerable, se garantiza en principio el acceso a la justicia y en concreto en su vertiente de justicia electoral. Muchas gracias. La Constitución mexicana prohíbe las costas, es decir, aquí no tienen que pagarse nada por litigar en tribunales y mucho menos en temas electorales. Esa sería la primera cuestión. Ahora, el Tribunal Electoral en temas de grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad se ha tomado muy en serio la posibilidad de que la gente puede ejercer sus derechos político-electorales sin necesidad digamos, facilitando los costos, digamos, que puedan tener, es decir, para tratar de que no gasten. A ver, en tratándose de grupos en situación de desventaja, específicamente el caso de pueblos y comunidades indígenas, el tribunal ha creado una defensoría que gratuitamente puede litigar los asuntos de los pueblos y comunidades indígenas ante el tribunal. No solamente da consulta, también litiga, es decir, el tribunal justamente, y diría además, el tribunal prepara a sus litigantes. A través de la Escuela Judicial Electoral, el tribunal le da cursos a prácticamente todos los partidos políticos y a todas las personas que lo necesiten para que aprendan electoral y justamente puedan litigar ante el propio tribunal. Diré algo más. La jurisprudencia del tribunal, en tratándose de personas en situación de desventaja, ha sido muy clara de que en todos los medios de impugnación que presenten esas personas, ha lugar a la suplencia del agravio. Eso significa que inclusive si la demanda
carece, digamos, de una estructura jurídica técnica, el juez tiene que tratar de analizar el problema más allá de la simple formalidad. Y todavía ha sido más enfático en los temas que tienen que ver con pueblos y comunidades indígenas, donde el tribunal ha asentado que hay suplencia total del agravio. Y ha pasado que en ocasiones llega una demanda firmada por un pueblo o comunidad, por algún miembro, donde solamente tiene un renglón diciendo no ha habido elecciones en tal lugar. Y el tribunal suple radicalmente los agravios. Yo terminaría diciendo que el acceso a las personas al litigio electoral se evidencia con el número de asuntos que el Tribunal Electoral Federal resolvió el año pasado. El año pasado, en el tribunal se resolvieron alrededor de 20,000 asuntos. O sea, y estoy diciendo solo a nivel federal. A nivel local, pues esta cifra, es decir, en todos los estados del país existe un tribunal local, hay una justicia local electoral, pues probablemente no conozco la cifra de cuántos asuntos conocieron los tribunales locales, pero debe ser 3 o 4 veces el número que acabo de decir. Entonces, esto evidencia que las personas pueden acudir a la justicia electoral pues de manera relativamente fácil. Y digo relativamente porque al final del día, aunque nosotros hagamos nuestro mejor esfuerzo, aunque la jurisprudencia lo facilite, aunque creamos una defensoría, aunque buscamos jurisprudencia que hagan flexible el ejercicio de derechos a efecto de que estos se garanticen, pues sí, tenemos que seguir trabajando pensando siempre en el justiciable y en el mejor ejercicio de sus derechos. Eso es lo que yo contaría. Muchas gracias a todos. Tendríamos espacio para una pregunta, comentario o reflexión más. Segundo. Es muy breve y era al hilo de lo que nos decía como posible tema a examinar por el tribunal dentro de poco, lo del sufragio pasivo, añadir que en España, con motivo de la situación de prisión preventiva de los candidatos, de algunos candidatos electorales que se presentaban como tales candidatos electorales a las elecciones del 28 de abril, la Junta Electoral Central decidió que, uno, tenían derecho de sufragio pasivo, podían presentar su candidatura y interesar votos para esa candidatura, y dos, no solo eso, sino que la Junta Electoral Central abrió la posibilidad de que esos presos en situación preventiva, candidatos a las elecciones, pudieran utilizar medios, siempre que no alteraran el régimen de convivencia dentro de la prisión, podían utilizar dentro de ella medios para lanzar al exterior sus mensajes de candidatura. Solo quería añadir eso. Ha habido resoluciones, bastantes resoluciones de la Junta Electoral Central en esos dos sentidos. Sí. Muy interesante. Ok, pues como fue tan breve, tendríamos un par de minutitos para algo más. No sé si alguien quisiera compartir. Magistrado Román Jaques y después la magistrada. Muy buenas tardes. Román Jaques, juez presidente del Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana. Un breve comentario con relación a la evolución de la participación política de la mujer en nuestro país, que quisiera compartir con ustedes y ver cómo el poder político ha intervenido. En principio, la famosa cuota del 33%, que era cumplida de una propuesta nacional, colocadas en lugares no ganables, y en los casos de que resultaran ganables, entonces el suplente era un hombre y la mujer renunciaba, inmediatamente salía electa. Unas estrategias de violencia política. Recientemente, la República Dominicana, a través de su ley de partidos políticos, habló del péndulo del 40% al 60% de hombres y mujeres, de la propuesta por demarcación, lo cual se vio como un gran logro, pero parece ser que los partidos políticos
en el Congreso Nacional advirtieron de ese beneficio y posteriormente, con otra ley, un año después, la Ley de Régimen Electoral, ratificaron el 40% a 60% de hombres y mujeres, pero no de la demarcación del municipio, de la circunscripción, sino de la propuesta nacional. Entonces el tribunal recientemente, hace una semana, el Tribunal Superior Electoral, en el sentido de la progresividad de los derechos, de la interpretación más favorable a la participación de la mujer y desde luego al principio de paridad que establece nuestra Constitución, estableció que la ley que se debe aplicar es la ley de la paridad. La Junta Central Electoral, el órgano administrativo, había hecho ya una resolución en base a una propuesta nacional y fue variada por la sentencia de este tribunal. Ahora el debate, donde aquí hay una experiencia muy importante, es los lugares donde los hombres priman. Hay que excluir hombres para la cuota del 40-60 por demarcación. Otro debate, acciones afirmativas que nos estamos enfrentando en esto, incluso protesta de hombres en República Dominicana, en contra del Tribunal Superior Electoral, toda vez de que aplicó la ley y los principios internacionales. Muchas gracias, quería simplemente compartir esa experiencia. Yo quisiera hacer un comentario porque a lo mejor le parece interesante. La verdad es que ha sido a golpe de jurisprudencia y de sentencia que hemos conseguido la paridad, al menos por ahora legislativa, y espero que pronto sea en cargos también ejecutivos en México. Hace poco tuvimos varios asuntos en los cuales llegaban los varones y decían, hay más mujeres que hombres. Y entonces vengo a que me apliques la paridad, saca mujeres. Me parece que el Tribunal de Estrasburgo, por ejemplo, ha dicho que en condiciones semejantes, pues sí, más o menos, ¿no? O sea, es decir, que sí puede ser violatorio de derechos humanos de los varones. Lo interesante es que nosotros hemos hecho así, pero al revés. Nosotros le dijimos, a ver, chavos, vamos a decirlo así. Resulta que el principio de paridad está en favor del grupo en situación de desventaja. Cuando las cosas ya estén mitad y mitad en todos los órganos de gobierno del país, ya aplicaremos una regla diferente. Pero por lo pronto, sí ha lugar a la paridad copeteada, vamos a decirlo así. Paridad y un poquito más, perfectamente posible. Paridad y un muchito más, también perfectamente posible. Lo que no se puede, o sea, siempre y cuando sea el grupo en situación de desventaja, le hace el género femenino, el que tenga esta mayor representación. Lo que no se puede es más del 50% de hombres. Eso es lo que está prohibido y que le quede claro. Entonces, a lo mejor, creo que esos precedentes también son interesantes. Gracias. Y tomaríamos la última pregunta por aquel lado, en la última fila, y después concluiríamos el panel. Gracias. Thank you. Again, my name is Ann Walsh Bradley. I'm the Supreme Court of the state of Wisconsin. I follow up with your comment. Right now in the United States, we are celebrating the 100th anniversary of women's right to vote. And I smile when I think of how hard fought that battle was, but also the reason for it. And women were excluded from voting because just like youth, lunatics, idiots, and women, those are the categories for exclusion. And why? Because of women's perceived inability to use sound judgment. Can you believe that? Well, I want to make a comment, though, on the topic that includes vulnerable people and their right to vote. We talk about those imprisoned, and we speak, as you did, of youth and the poor and those with disabilities. And my brief comment is this: beware of legislation that really doesn't forbid the right to vote, but greatly burdens the right to vote. Legislation in some states in the United States requires voter identification.
And although that seems on its surface to be a very reasonable and easy requirement, certainly, but some of those pieces of legislation make it very difficult when applied to people with disabilities. The identification that is allowed is so narrow that those with disabilities or those who are poor and can't travel to get the specific kind of identification card, the youth student identification cards given by the universities are not accepted. And so, although we've been talking today about some wonderful initiatives to promote accessibility to vulnerable groups, we have to be ever vigilant to be careful that there isn't legislation that has as a collateral consequence burdening the right of those groups to vote. Thank you. Thank you. Would you like to, and would anyone like to comment? I agree. Madam Justice, you always agree with judges, you know. It's a A mí me gustaría pues destacar una reciente sentencia del Tribunal Supremo que se ha producido en septiembre-octubre del 2019, donde en relación con un proceso selectivo relacionado con la universidad se impugnaba una base de la convocatoria donde se establecía mayor puntuación por el hecho de ser mujer. Entonces fue impugnada que esa base de la convocatoria, esto con algunas matizaciones que pues ahora mismo no dispongo de la sentencia en concreto, ¿no? Pero que llamó pues la atención, ¿no? Porque que se impugnaba porque claro, se consideraba que era desproporcionado, que no, o sea, que por el hecho pues de ser mujer que no tenías por qué primar, ¿no? O dar mayor puntuación para el acceso a ese cargo determinado, y sin embargo pues se valoró por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo que esa base era conforme a derecho, que no resultaba desproporcionada y que en virtud de los antecedentes que se ponían en el caso concreto pues que era válida. Entonces pues bueno, es una manifestación más, ¿no? de la protección de las mujeres y de facilitar de alguna manera el acceso a determinados cargos. Claro. Sí, no, sin duda, a veces la paridad copeteada, me gustó este término, se justifica. Bueno, con eso y con el acuerdo de Frank, cerraríamos. Muchísimas gracias a todas y a todos.